CENDI o el Centro de Atención Inicial, que solo funciona en el Distrito Federal, y para educación preescolar para niños de 3 a 5 años, 11 meses, que es un sistema totalmente centralizado y que también incluye educación preescolar indígena. Pues obviamente, estos programas también aplican en escuelas privadas, pero en principio también en escuelas públicas. Y la otra opción que existe es por parte del CONAFE, que ofrece educación preescolar comunitaria en modalidades rural, indígena y migrante. Entonces, estas son, digamos, las opciones, la oferta que hay de cuidados infantiles y educación inicial y preescolar en México. Esto es una parte de la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados infantiles. Pero lo que voy a presentarles ahorita es por el lado de la demanda. ¿Quién está utilizando estos servicios y qué características tienen los hogares que ocupan estos servicios? Entonces, para este fin, voy a utilizar datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, que está realizada de manera conjunta entre el IMSS y el INEGI. En realidad, esto se trata de un módulo que se anexa a los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Empleo hasta el 2004 y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a partir del año 2009. Y cuando se pregunta, el levantamiento se hace durante el segundo trimestre del año en el que se incluye. El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre la cobertura de seguridad social y las condiciones, modalidades y frecuencia con que la población de 12 años y más accede a servicios proporcionados. Pero también hay una parte en la que se recupera información de todos los niños de más de 12 años, que es la parte que ahorita para explicar un poco más. Se han realizado levantamientos en el año 1996, 2000, 2004, 2009 y 2013. Por razones de identificación de datos, yo nada más voy a trabajar con la muestra inicial y con el año 2009 y 2013, que es lo que les voy a presentar, pero de todos modos es un lapso de 17 años en donde hubo muchos cambios a nivel institucional, a nivel de oferta de centros de atención infantil, que nos da una idea muy interesante, que nos presenta un panorama interesante de los cambios en la demanda y en la oferta por cuidados infantiles. Nada más para tener un contexto de la población que voy a analizar, estoy revisando la información de los hogares que tienen niños menores de 6 años de edad. Entonces estamos hablando de entre 11 y 13 millones de niños en alrededor de 9 millones de hogares. Y cuando tratamos de hacer el zoom a los hogares que tienen niños menores de 6 años, por número de hijos que tienen, estos son nada más, de los hogares pasamos a las familias nucleares, o sea, hijos con niños. Y vemos que alrededor de 7 u 8 millones de hogares tienen por lo menos un hijo menor de 6 años de edad. ¿Es un hijo o un integrante? Un hijo, porque son familias nucleares. Estos son hogares, entonces los hogares pero esto cuando vemos nada más las familias nucleares, hay por lo menos, son los hogares que por lo menos tienen un hijo. Pero son minoría los que tienen menos, los que tienen más de 5 hijos. Esto va a ser relevante hasta el final cuando veamos, por ejemplo, cómo se distribuyen el gasto que los hogares realizan en términos de cuidados infantiles. Entonces, parte del análisis es análisis estadístico básico, pero la pregunta principal es ¿quién está cuidando a los hijos? Entonces, estas son las opciones, digamos, más de cuidados más comunes que reportan las familias, que es mamá en casa, guardería, un familiar, una persona no familiar, la mamá en el trabajo, y también está la opción de que lo dejen solo. Hay otras opciones, pero estas son, digamos, bastante relevantes. La barra azul es para el primer año de levantamiento, 1996, 2009 y 2013. Entonces, parte de las tendencias que vemos aquí es que con el paso del tiempo, cada vez menos niños se quedan al cuidado de sus madres en casa. Pasamos de 81% de los niños menores de 6 años que se quedaban al cuidado de sus madres en casa al 59% en 2013.
vemos pequeños incrementos sostenidos en el porcentaje de niños que reciben cuidados en guardería, pero aún así es muy pequeño. Hace 2 años, menos del 5% de la población menor de 6 años tenía servicios de guardería. Vemos un incremento en el número de niños que se quedan al cuidado de un familiar, y de aquí más del 85% del familiar que cuida son las abuelas, que es justamente también lo que estaba mencionando Isalia. Un porcentaje mínimo, menos del 1.5%, está cuidado por un familiar. Y vemos también un incremento en el número de niños que son cuidados por su mamá, pero en el trabajo. Entonces, un ligero incremento en guarderías, más niños a cargo de un familiar y más niños al cuidado de sus madres en el trabajo. Entonces, mucho tiene que ver probablemente de la incorporación de más mujeres en el mercado laboral, pero que se tiene que llevar a sus hijos al trabajo. De ese pequeño porcentaje que utiliza guardería, vamos a ver que de 1996 a 2013 ha habido una redistribución en las instituciones en la que los niños reciben cuidados. En general, el patrón es que hay menos niños que atienden guarderías de ISSSTE. Esto está incorrecto, perdón, es un error. Hay más niños que reciben atención en guarderías de IMSS. Y una vez que se presenta el programa de estancias infantiles de la Cedesol, se está jalando a muchos de esos niños y se ha ido incrementando en el tiempo. Pues aquí vemos, por ejemplo, que la mayoría de los niños en guarderías van a una guardería de ISSSTE. Pero para 2009, la proporción de niños que va a guardería de ISSSTE baja al 9%, la proporción de niños que va a guardería de IMSS se incrementa, y Cedesol está agarrando muchos de los niños que antes o no tenían acceso a una guardería e iban a una escuela pública u otra institución. Y muy probablemente también aquí hay un brinco de ISSSTE a estancias de la Cedesol. Y este patrón continúa también para 2013. Este incremento en el IMSS tiene mucho que ver con la presencia de guarderías subrogadas a partir del 97 y obviamente la presencia de estancias infantiles de Cedesol a partir del 2007. Cuando vemos cómo cambia la demanda por cuidados infantiles en función del sexo del jefe del hogar, vemos también diferentes variaciones. Sí hay pequeñas diferencias entre el hecho de que un hogar esté encabezado por una mujer a que esté encabezado por un hombre. Entonces, en esta gráfica vemos las barras azules corresponden a 1996, las rojas a 2009 y las verdes a 2013. El color más oscuro es para hombres y el color más claro es para las mujeres. Entonces vemos en primer lugar que ha habido un incremento en el número de hogares que están encabezados por una mujer. Pasa de 12% en el 96 a 19% en 2013. Y también vemos que cuando una mujer está al frente del hogar, hay menos niños que están cuidados por su mamá en casa. Cuando una mujer es jefa del hogar, tiene que trabajar más, tiene que estar empleada, y entonces sus hijos no se quedan a su cuidado. Por ejemplo, aquí vemos que en tal caso se quedan al cuidado de un familiar. Y de forma todavía muy casi imperceptible, pero también los hogares al frente de una mujer tienen una demanda mucho más alta, más alta que de guarderías, que cuando el hogar está a cargo de un hombre. Los hogares al frente de una mujer demandan más uso de guarderías y también usan más guarderías privadas que públicas.
Y también demandan más el uso de guarderías de sede-sol. Que eso también es interesante porque las guarderías de sede-sol es para población abierta, no para población asegurada. Entonces me puede hablar también un poco de la vulnerabilidad de los hogares encabezados por una mujer. Cuando consideramos también el estado civil del jefe del hogar, las mujeres solas o que son solteras, viudas, divorciadas o separadas, usan más las guarderías que las mujeres que están casadas, independientemente de si trabajan o no. Y también en el caso de los hogares al mando de un hombre, la mayoría de en esos hogares la mayoría de los menores se queda al cuidado de la madre independientemente de si el padre está casado o separado. O sea, cuando el hombre es el jefe del hogar, la mujer es la que de todos modos va a tener el cuidado de los hijos en su mayoría, independientemente del estado civil del jefe del hogar. Y también a partir del año 2013, la Encuesta Nacional de Seguridad Social empezó a preguntar si el padre, entre las opciones de prestadores de cuidados infantiles, estaba el padre. Y entonces, el porcentaje de niños menores de 6 años que se quedan a cargo de su padre cuando la madre se va a trabajar es prácticamente el mismo si el padre es el jefe del hogar, independientemente del estado civil del padre, alrededor del 2%. Sin embargo, cuando la madre es la jefa del hogar, solamente el 1% de los niños se queda a cargo al cuidado del padre. Si tomamos en cuenta la condición laboral y el estado civil de las madres jefas del hogar, vemos que en el año del 96 las madres empleadas y que además eran esposas del jefe del hogar utilizan más el servicio de guarderías que las madres que estaban empleadas y que eran jefes del hogar. Sin embargo, esta tendencia se revierte para 2009 y 2013, en donde las madres que trabajan demandan el uso de guarderías en la misma proporción independientemente de su condición, de si son esposas o jefas del jefe del hogar. Y después de las mujeres trabajadoras, las mujeres que más demandan el uso de guarderías son estudiantes o personas que están buscando empleo. Son una minoría, pero es una minoría que ha estado creciendo en 2009 y 2013, de 96 a 2009 y 2013, ha ido creciendo y aquí nos da una idea más o menos de la importancia que tiene contar con servicio de guarderías para la formación de capital humano y para la incorporación al mercado laboral de mujeres en edad fertil. Sin embargo, aún tenemos esta cuestión de que muy pocos hogares utilizan el servicio de guarderías. Cuando se les pregunta a las personas por qué no utilizan guarderías, aun cuando muchos tienen el beneficio de guarderías, casi el 40% reporta que porque no tienen necesidad de las guarderías. En segunda opción es que no tiene dinero para pagarlas, lo cual es preocupante porque el subsidio que se recibe en México para guarderías es bastante considerable. Eso también llama mucho la atención. Alrededor del 13 y 16% de los hogares no confían en los servicios que se dan las guarderías. Y esto llama mucho la atención a raíz, por ejemplo, del año 2009 que ocurrió el incendio en la guardería ABC. Y por último, alrededor del 12% reporta que no tiene derecho a una guardería como beneficio. Por eso vale la pena checar la condición de aseguramiento de los menores. Y vemos, por ejemplo, que de 1996 a 2013, los niños no asegurados pasaron del 62% al 20%. Esto tiene mucho que ver con la creación, a mediados de la década de los años 2000, del Seguro Popular y el Seguro Médico Nueva Generación, que ha permitido que haya más beneficiarios, sobre todo en la población más vulnerable. Y sin embargo, esos son servicios que nada más dan cuidados infantiles prenatales,
pero no dan el beneficio de guarderías. También ocurre que a pesar de que el menor llegue a estar asegurado y que tenga el beneficio o acceso al beneficio de guarderías, aún así o van a guarderías privadas o se quedan al cuidado de la familia. Y ya por último, el gasto del hogar. Sí, esto no es ninguna sorpresa. El gasto promedio mensual para cuidados infantiles es mayor para cuando se tiene acceso a guarderías privadas. Pero la segunda opción más costosa es cuando se deja a cargo de una persona no familiar al interior del hogar. En los años 2009 y 2013, el gasto en cuidados infantiles, cuando el menor se queda a cargo de un familiar, incluso llega a ser más costoso que las cuotas que se cobran en guarderías públicas. Entonces es chistoso que entonces se esté pagando a un familiar cuando podría ser más barato ir a una guardería pública. Y también cuando hay, entre más hijos menores de 6 años se tenga, menor es la demanda por servicios de guarderías o de ayuda externa para cuidar a niños y menor es el gasto mensual en estos servicios. Y los hogares que gastan más en servicios infantiles son los que tienen dos hijos menores de 6 años. Entonces, en términos de las conclusiones, es básicamente un resumen de lo que ya describí. Nada más quisiera destacar dos cosas. Esta cuestión de una creciente minoría de madres de familias que estudian o que buscan empleo y que están demandando los servicios de guarderías. Y la importancia que puede tener para la formación de capital humano y participación laboral de las mujeres, considerando sobre todo la creciente tendencia a embarazos adolescentes, que es algo que vale la pena considerar. Y también lo valioso que es que en la encuesta nos incluya la participación del padre en el cuidado de los hijos, que esto nos puede empezar a ayudar a ver tendencias en la corresponsabilidad interior de los hogares, en la crianza de los hijos. Muchas gracias. Fue que las nuevas generaciones ya no conocen al grupo Pimpinela, que era un grupo de los 80s, y que cuando yo hago la referencia ahora en las clases que doy en la especialización, todo el mundo me dice, no, Pimpinela es un grupo de luchadores. No son luchadores, era un grupo que cantaban y se respondían. Usted sí debería saber de ese grupo. ¿Cómo que no? Y entonces hago esta referencia porque vamos a hacer como Pimpinela, que es nos vamos a responder. Karina habló desde la demanda de servicios de centros de atención infantil, y yo voy a hablar desde la oferta de estos centros de atención infantil. Para esto tengo que poner un referente, y el referente ya lo platicó Karina, que es la conocida ley ABC, que el nombre completo siempre lo tengo que buscar, que es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Este antecedente de la ley lo que marca es la necesidad de hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en centros de atención infantil, tanto privados como públicos y mixtos. Una idea del panorama es, se supone que el DIF, o hay un consejo, tiene que llegar y hacer un censo de centros de atención infantil públicos y privados. En el público tenemos 13.000 centros de atención infantil, de los cuales 9.000 son mixtos, son subrogados, 2.000 pertenecen al DIF, y el resto, que es realmente muy poco, es lo que tiene el Ejército, Seguro Social y EISSSTE. Del otro lado, donde estamos partiendo nosotros es de un estudio integral de los centros de atención infantil
pero privados. Y este estudio integral, lo primero que queremos ver es, queremos estudiar el marco normativo que rige tanto privados como públicos. Queremos estudiar la parte de la demanda, pero también queremos ver, y una primera parte era dimensionar cuántos centros de atención infantil privados hay en el país. Para esto, la primera parte que se nos hizo lo más obvio para este estudio fue tomar el DENUE. Y el DENUE tenía que, en la última actualización, que habían 19.522 establecimientos que vamos a llamar centros de atención infantil privados. ¿Por qué? Porque ya no se usa la parte de guarderías, porque ya no se guardan los niños, que es el cambio de paradigma de la normatividad, eso es lo que se espera. De los cuales tenemos que 8.721 son guarderías per se, y tenemos que 10.000 pertenecen a un establecimiento que tiene otros, que es parte de un establecimiento educativo multigrado. Nosotros tomamos esto como un marco muestral para indagar acerca de las características que tienen estos centros de atención infantil. Y entonces hicimos un marco muestral, lo dividimos en 3 regiones, norte, centro y sur. Y la primera parte que nosotros dijimos es, pues bueno, con este marco muestral vamos a tener una idea clara de qué es lo que está pasando con este grupo. Cuando estábamos haciendo los cuestionarios, donde la población objetivo son guarderías del sector privado, escuelas de educación preescolar que cuentan con servicios de guarderías para menores de 0 a 3 años, nos dieron la noticia de que la gente del DENUE la corrieron del INEGI. Y la corrieron del INEGI porque cuando el censo económico trató de usar el DENUE, no funcionó. Entonces, con ese marco muestral, nosotros nos fuimos a campo con los siguientes instrumentos: un cuestionario director, 3 cuestionarios a padres de familia y un cuestionario a un cuidador de servicios de la guardería. Además que también tuvimos una guía de observación que fue, tomamos a los encuestadores y les pedimos que básicamente hicieran servicio de espionaje. Estando en la guardería, que recorrieran la cuadra y vieran, buscaran gasolinerías, buscaran gaseras, dieran una visión subjetiva de cómo veían la zona en términos de seguridad, y que si podían pasar a la guardería también vieran si realmente había extintores, si estaban a la vista, tener otra medida más de las guarderías. Siguiente. Tal vez el primer hallazgo y uno de los hallazgos más importantes y que hace todo muy diferente de como comúnmente uno plantea los datos de una investigación, es que el primer hallazgo es que no teníamos guarderías. Se nos cayó el marco muestral. Nosotros pensábamos tocar alrededor de 3 puertas por cada guardería para llegar a un número de 600 guarderías. Esto nos daría la representatividad a nivel regional, y lo que terminamos fue que no conseguíamos en la primera ronda, apenas conseguíamos la tercera parte de la muestra. Esto nos da cuenta del subregistro que existe en los centros de atención infantil, de nuestro marco muestral que está errado, y también de la movilidad que tienen las guarderías, los centros de atención infantil como establecimientos mercantiles, abren y cierran. ¿Por qué es relevante esto? Porque la ley marca que se debe de tener un registro de centros de atención infantil en el país. Y nosotros queríamos ver
¿Cuál es la posibilidad real de tener un registro a nivel nacional de esto? Cuando realmente ni siquiera los instrumentos del INEGI nos dan cuenta de cuántos centros de atención infantil hay en un momento del tiempo. Lo que tuvimos que hacer fue hacer un barrido de localidades para buscar centros de atención infantil. Y nos enfrentamos con dos cosas muy rápidas de trabajo de campo, que la primera es, y es un problema que es generalizado, la inseguridad hace que el levantamiento de encuestas sea muy difícil. Por ejemplo, y no les va a sorprender, perdimos Zamora, Michoacán, no nos abrieron una sola puerta en Zamora, sorprendentemente no conseguíamos una sola guardería en el Valle de Morelos, lo que es Cuernavaca, por la inseguridad. Sorprendentemente Catepec tampoco nos abrieron una sola puerta, ya sea por rechazos escondidos o por rechazos directos. Aquí, digamos, el trabajo de campo que se tuvo que hacer fue importante para poder hacer esta sustitución de muestra y para poder conseguir además una idea de cuánto es nuestro subregistro. Ahora lo que voy a... No, vamos a seguir, por favor. Ahora lo que les voy a dar son algunos de los resultados que encontramos acerca de las características de estos centros de atención infantil desde tres dimensiones principalmente, que tienen que ver mucho con la parte que se quiere ver con la ley. Una son las características, tamaño, antigüedad del establecimiento. Dos es la parte del ambiente regulatorio, sobre todo en temas de protección civil. Y la tercera parte tiene que ver con capacitación y el capital humano dentro de estos centros. Básicamente en estas tres regiones no se encuentran, la primera parte, cosa que nos sorprendió mucho de nuestra encuesta es que nosotros hicimos una estratificación por regiones norte, centro, sur y realmente no encontramos diferencias tan grandes como nosotros hubiéramos esperado. En la zona norte tenemos que están los centros de atención infantil con mayor antigüedad. Vamos a encontrar comúnmente, por la forma en la que se salió la muestra, también nos sorprendió mucho que están registrados las guarderías cuando nuestro trabajo cualitativo está encontrando muchas guarderías que no tienen registro ante Hacienda, pero en el trabajo cuantitativo la mayoría tiene un registro, o por lo menos la persona que nos está informando nos dice que están registrados ante Hacienda. Siguiente. Las guarderías también pensábamos encontrar unos cambios muy importantes según regiones. Las guarderías, ya vimos, las más viejas son las guarderías del norte, pero los tamaños son más o menos consistentes según regiones. Tenemos, en el sur tenemos grupos grupos por cada guardería, son de 4, niños por grupo son 10 y niños por CAE son 32. Es relativamente consistente por regiones. Si encontramos un cierto grado de hacinamiento en algunas guarderías, en algunos centros de atención, que sí es de preocupar. Si nosotros hacemos la relación del cupo permitido de niños y los niños que realmente están en el centro de atención, encontramos dos extremos. Por un lado hay hacinamiento y por el otro lado encontramos muchos centros con subutilización. Esto nos da una pauta de qué tan cambiante y dinámico puede ser este negocio, esta oferta de cuidados de atención infantil. Una hipótesis de partida, una hipótesis
hipótesis de partida que teníamos, y ustedes pueden de alguna manera sospecharla, era que no había un programa interno de protección civil en las guarderías privadas. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que sí, la mayoría de nuestros centros de atención infantil tienen un programa interno de protección civil, y este programa interno de protección civil está validado por alguna autoridad, sea municipal, estatal o federal. Sorprendentemente, el sur, que comúnmente llegamos y nos quejamos del sur, es el que presenta no solamente tener una proporción mayor de programa interno de protección civil, sino tenerlo más actualizado. No solamente, para abrir el centro de atención infantil hay que tener este programa, pero también es muy importante tenerlo actualizado. Una cuestión que nos sorprendió mucho y le sorprendió más a Protección Civil es que el programa de protección civil en un grado importante en el norte del país sea dictaminado por la Secretaría de Educación Pública, cuando no debería de ser así. Siguiente. La otra hipótesis que teníamos entonces era, bueno, pero ¿cuál es el ambiente regulatorio? Tienen que pagar, les han pedido mordida para poder sacar el trámite, para poder sacar esta parte de protección civil, y no nos sorprende mucho que la mayoría de los directores lo que dicen es que son muy complicados los trámites. No nos sorprende mucho también encontrar que dicen muy a la norma social, no me han pedido dinero, pero cuando nosotros regresamos con un estudio cualitativo, lo que encontramos es que sí, no les piden dinero, pero el costo de gestoría para trámites que tienen estos establecimientos es enorme. Y en eso, y en parte es este malestar que tienen de los trámites, se lo delegan a nuestro. Una cosa que nos interesa mucho y que tiene que ver con cómo se usa este programa interno de protección civil, tiene que ver con las inspecciones, y en esto también tenemos una respuesta que sigue las normas sociales. Gracias. Si bien son pocos los centros que dicen que no han recibido inspecciones, esto empieza a cambiar cuando se le pregunta a los profesores o a los que cuidan, y se les pregunta a los directores. Comúnmente lo que tratamos de hacer esto, que fueron cuestionarios paralelos, comúnmente lo que termina pasando es el director dice sí vinieron a vernos, el cuidador dice jamás han venido a vernos. Siguiente. Tampoco ha de sorprender que cuando nosotros estudiamos la percepción de riesgos, el riesgo principal a nivel nacional tiene que ver tanto para directores como para el maestro, sí que tiene que ver con temas de seguridad. Sin embargo, sorprende que, aunque eso es lo que más les preocupa, cuando se les pregunta dónde está, cómo considera usted, en dónde está localizado la guardería, ellos dicen, estamos en un lugar muy seguro, mientras estemos aquí adentro todo está bien. Lo que está pasando es cuando salen los niños del establecimiento. Sí, por favor. A estas alturas del partido ya se pueden dar a ustedes una idea que este instrumento y esta investigación que estamos haciendo tenía un componente de, vamos a llamarle, desconfianza en nuestro informante. Es decir, nosotros partimos de una hipótesis de que todo el mundo nos iba a querer engañar. ¿Por qué? Porque incluso aunque llegamos con la camiseta UNAM,
vaya, tener que decirles dónde están sus permisos, díganos cuántos simulacros hacen, díganos dónde, dónde está su protocolo. Iba a ser muy difícil que nos fueran a contestar como queríamos, que como queríamos es sin llegar a las respuestas comunes. Sin embargo, encontramos algunas cosas muy interesantes, que eran, cuando hablamos de simulacros, es, vaya, realmente comparando las respuestas entre maestros y directores, realmente los centros de atención infantil privados sí están de alguna manera autorregulados y se tratan de regular de la mejor manera. Hacen seminarios, hacen simulacros, tienen un programa y realmente son muy conscientes de la parte de seguridad. Lo vamos a ver, siguiente por favor. Si no, lo vamos a ver en una parte más que tiene que ver con capacitación. Cuando nosotros le preguntamos a directores y maestros cuáles son sus demandas de capacitación, sorprende que por parte de los maestros lo que piden es mayor capacitación para niños con necesidades diferentes. Y por parte de los directores lo que están pidiendo, que es sorprendente, es queremos mayor capacitación en recursos humanos y en protección civil. Entonces realmente digamos, lo que se encuentra es un panorama que nos sorprende mucho. Los centros de atención infantil privados están cubriendo principalmente un sector que puede pagar y que puede pagar por servicios extra. Algunas reflexiones finales para terminar a tiempo, por favor. Y es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención y Cuidado y Desarrollo Integral Infantil es un intento por regular los CAI públicos, mixtos y privados. Sin embargo, en la normatividad no están bien definidos los conceptos referentes a cuidado infantil. Esto es necesario establecer una sola definición de desarrollo integral temprano y definir las acciones para promoverlo. Tenemos una ley nacional y esta ley regula, evalúa y monitorea todos los centros de atención infantil y no tiene garras para realmente hacerlo. Es necesario homologar igualmente las definiciones de servicios y las edades a los niños a los que abarcan los establecimientos jurídicos. Les sorprenderá que encontramos centros de atención infantil que no sabemos si entran o no entran en esta ley, porque atienden a niños mayores de 6 años. Encontramos centros de atención infantil por un lado esto y por otro lado que atienden sábados y domingos y que están muy especializados y que no sabemos cómo la autoridad los va a regular. Dos cositas más que creo que son importantes es: uno, es necesario, lo que hemos estado viendo es que es necesario promover la creación y homologación de leyes estatales que incorporen una visión global de desarrollo integral. Lo que nosotros vemos en la encuesta y lo que nosotros hemos estado viendo con el análisis cualitativo es que realmente en la parte de regulación hay muchas diferencias según estados, según municipios. 3, creemos que es muy importante darnos cuenta de que para crear un registro de centros de atención infantil se va a requerir de un esfuerzo importante de dependencias del gobierno federal para realmente tener, uno, el presupuesto y dos, para que no esté ligado a la dinámica del centro mercantil al final que es. De lo contrario, siempre vamos a estar perdiendo guarderías en el registro. Y esto es importante porque realmente, a diferencia de lo que pensábamos que íbamos a encontrar, hay en estos centros de atención infantil privados una necesidad de acercarse a la autoridad para homologar la regulación y para tener
una mayor capacitación entre el gobierno y estas instituciones. Gracias. Ya me das la palabra. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos las 4 ponencias y damos paso a la discusión. Tenemos media hora, yo creo que todavía. Y abro la sala para preguntas, comentarios. Del tiempo, dinero, servicios. Es más como si no has consultado la encuesta satélite de las instituciones sin fines de lucro y lo del trabajo no remunerado, porque creo que podría ser valioso para cuantificar un poco el precio del servicio que, digamos, las mujeres hacen al interior del hogar. Hay algunos módulos que creo que pueden servirte. Y por otro lado, si tienes como alguna hipótesis de qué está pasando, quién está cuidando hablaban de cuestiones no familiares, que hay personas que cuidan a los menores y no precisamente son de la familia. ¿A qué sectores corresponden? ¿Son vecinos? ¿Quién los está cuidando? Y para Karina, un poco como más general, yo sé que no es directamente de tu trabajo, pero no sé si tienes alguna hipótesis de por qué la gente no está confiando en las guarderías. Porque de pronto, con los datos que se mostraban, es como, ok, si hay una participación de las mujeres, ¿por qué lo siguen encargando a las familias y por qué no confían en las guarderías? Y finalmente está, ¿no?, la opción. Si tienes alguna reflexión sobre eso. Gracias. Hacemos una primera ronda de preguntas y luego pasamos a ustedes. Bueno, felicitaciones a las tres, a los tres y a Israel las exposiciones. Tengo preguntas para todos, pero para no agarrar el micrófono, mejor en una primera etapa digo unas y luego ya posteriormente hago las otras. Bueno, la primera es propiamente un comentario con preguntas. Me gustaría escuchar su reacción, tanto de Karina como de Israel. Bueno, a un grupo de amigos, colegas, propiamente se puede evaluar precisamente el programa de la Sede Sol, de lo que es las guarderías. Y todo lo que precisamente ustedes van presentando es muy interesante. Entonces, primero, la cuestión es de marco muestral, o sea, ni ellos mismos saben dónde están las guarderías, o sea, porque nosotros nos tuvieron que haber dado los padrones, nos dieron los padrones, buscábamos las guarderías y las guarderías no existían. Y se supone que ellos son los que están acá, ellos se saben porque son los directores de los programas y te tienen que darlos para que tú hagan la evaluación, porque pues te contratan para hacer evaluación y pues sencillamente no hay padrones. El padrón, vas a buscar la guardería y no existe. Tuvimos que una vez muestrear y luego no llegaba, no existía la guardería, no estaba, cambiaba de dirección, ahora buscarla, ahora volver a tener un sistema de reemplazo propiamente de guarderías. Y eso hablamos de la dirección general de que está a cargo propiamente de esto. Lo segundo es de que nos tocó evaluar la parte de lo que tiene